Buenos días a todos. Bienvenidos a Microsoft y Google Unidos por Ironía. Vamos a dar unos minutitos más para que puedan unirse todas las personas que faltan. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a nuestro evento de Microsoft y Google Unidos por Ironía. Muchas gracias a todos por asistir. En unos minutos vamos a dar paso a José Antonio Esteban, CEO de Ironía, y a Alberto Valencia, nuestro Senior Cloud Architect, que os explicarán un poco en qué ha consistido todo el proyecto de Ironía. La duración del evento durará una hora aproximadamente y al final del evento daremos un tiempo para preguntas y respuestas que os agradeceremos que nos las vayáis poniendo por favor en el chat y en función del tiempo que nos quede pues intentaremos responder el máximo de preguntas y todas aquellas que se queden procuraremos responderlas de forma individual a través del email para que todos podáis quedar satisfechos. Doy paso a José Antonio y os dejo con él y bueno, que esperemos que disfrutéis mucho de este evento. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, lo primero que quería daros es las gracias por estar aquí a las 10 de la mañana aguantando esta pequeña presentación. Cuando nos incorporamos o cuando creamos este proyecto de Ironía FinTech, partimos de una casualidad de la vida, como suelen ser estas cosas, que fue juntarnos 4 personas en la tercera edición de un máster en Bolsa de Madrid. Javier Riaño y Álvaro Jabón eran los fundadores de lo que en ese momento se llamaba el proyecto Bonsai y tenían muy claro lo que querían hacer y quizá no tenían tan claro el cómo hacerlo. En esa parte es donde tanto Paco González les echó una mano y donde tropezaron conmigo, en el buen sentido de la palabra, para que les terminara de echar una mano en la creación de este producto.
¿Y este producto qué es, básicamente? Pues este producto al final es una aplicación de gestión de inversión. Cuando hablamos de gestionar inversión, normalmente lo que estamos hablando es de poner mis ahorros a producir más dinero. Ese es nuestro objetivo. Para eso, a día de hoy lo que utilizamos es un elemento financiero que son los fondos de inversión. En los fondos de inversión proporcionamos a nuestros clientes 18.000 fondos de inversión. Pero esto es solo un número. Nuestra idea es proporcionarle la más amplia gama de producto posible. Es decir, que su universo de fondos sea el más grande posible. De esa forma, lo que intentamos es mantener nuestra máxima o mantener nuestra idea principal, que es libertad para invertir. Si yo solo te doy un universo de 4.000 fondos, no te estoy dando libertad, te estoy limitando tus posibilidades. Lo que ocurre es que cuando tú tienes 18.000 elementos para elegir, elegir no es fácil. Por eso, el tercer eje que nosotros queríamos hacer es sencillo. Que fuera sencillo o que fuera bastante evidente la forma en la que puedes seleccionar esos fondos. Y aquí estuvimos trabajando mucho en la forma en que nosotros proporcionamos información para que nuestro cliente elija. Y se nos ocurrió algo también bastante evidente, que son los puntos ironía. Calificamos los fondos con puntos, de forma que el que tiene 5 puntos es mejor que el que tiene 2. No era ciencia de la NASA, pero bastante visual. Y lo último es eliminar también todas las comisiones y generar un modelo de suscripción. Si yo cada vez que vas a realizar una operación te cobro, pues tampoco te estoy dando libertad, porque estoy limitando la forma que tienes de realizar esas operaciones al dinero que quieras. No al que quieras mover, sino al que puedas permitirte para realizar la operación. Con lo cual, esto es Ironía FinTech. Ironía FinTech es libertad para invertir. ¿Cómo construimos Ironía FinTech? Pues hay que hablar de cómo empezamos. Nosotros empezamos con un proyecto que se llamaba Bonsai, donde el equipo anterior había realizado una aplicación en Ruby on Rails que utilizaba una base de datos Postgres SQL y que estaba muy lejos de lo que podremos hablar una arquitectura. Básicamente esto era una aplicación que corría en un PC y estaba pensada para correr, que hacía todo lo que tenía que hacer, pero que no lo hacía desde un punto de vista de ser una aplicación para cliente final. Lo primero que tuvimos que hacer es algo muy obvio, darle una arquitectura. Muchas veces, a lo largo de mi vida, he tropezado con programadores que me dicen una gran frase que yo he calificado como la primera frase del mal programador, que es: esto funciona en mi PC. Fenomenal. Ahora solo tenemos que coger tu PC, clonarlo 1.000.000 de veces y podérselo dar a 1.000.000 de clientes para que lo hagan funcionar. Que es una manera de hacer negocio bastante buena. Eso no existe. Que las cosas funcionen en tu PC solo significa que no sabes hacerlas funcionar en otro sitio. Y lo que nosotros necesitábamos es que nuestros clientes pudieran entrar en esa plataforma y realizar esas compras de fondos de esa manera sencilla. Así que empezamos a hablar del concepto de arquitectura. Lo primero que hicimos en ese concepto de arquitectura es un diseño. Pasar esta aplicación a un diseño de contenedores. Y aquí es donde entró Cartagon a realizar ese diseño de contenedores. Pasamos la aplicación a un balanceador que permitía conectarse con los contenedores de Kubernetes Engine, que además utilizaba Cloud SQL para, sin cambiar el concepto de una base de datos SQL como Postgres, mantenerlo dentro de una arquitectura en cloud. Y este fue el primer gran reto. El primer gran reto porque puede parecer sencillo, pero si no tienes claros estos conceptos de arquitectura, muy probablemente este diseño no lo llegues a hacer bien. Pero este diseño solo te proporciona el primer plano de la estrella de la muerte. Para terminar de hacer la estrella de la muerte, porque no nos engañemos, todos hemos querido hacer alguna vez la estrella de la muerte. Como proyecto arquitectónico es de los más chulos que se puede tener, que es un planeta completo para la destrucción. Necesita no solo esos primeros planos que podemos entender todos, sino planos muy detallados o mucho más detallados que permitan otro gran reto, que es cómo van a trabajar las personas.
Cuando hablamos de estos planos no solo sirven para ponerlos en un PowerPoint y decir qué es la arquitectura. Estos planos deben servir para que alguien que se incorpore al proyecto sea capaz de leer estos planos y ponerse a trabajar. Para eso también se utiliza la arquitectura, para que en el nivel que cada uno tenga sea capaz de interpretar esos planos y realizar las acciones. Por supuesto que no le vas a dar un plano de fontanería a un carpintero, tendrás que realizar esos planos en el sabor, si queréis, o en la funcionalidad que cada uno de los actores que van a trabajar en este proyecto necesite. Así que utilizamos la arquitectura para que este equipo de trabajo pueda trabajar y pueda trabajar de la forma más eficiente posible. ¿Y qué significa eficiente? Significa, en mi caso, que me cueste el menor dinero posible y que consigan trabajar lo máximo posible. Eso es eficiencia. Por supuesto que hay equipos de 200.000 desarrolladores o de 200 desarrolladores, pero nunca he terminado de entender por qué 200 es mejor que 4 si al final hacen el mismo trabajo. Con lo cual, nuestro enfoque es que cada uno tenga los planos necesarios para ser lo más efectivo posible realizando ese trabajo. ¿Cómo avanzamos? Pues avanzamos en este proceso de arquitectura. Pero este proceso de arquitectura no es el proceso de arquitectura tradicional. Igual que ahora no se construye como se construía en la Edad Media, aquí no ponemos arbotantes, aquí no ponemos cúpulas de medio punto o de medio punto, ahora no se construye como se hacía en esa Edad Media. Hemos pasado de una arquitectura tradicional a una arquitectura cloud. Y esto nos podemos poner lo pesados que queramos, pero es una realidad. Y digo lo pesados que queramos porque veo siempre una gran negatividad acerca del cloud. Y la mayoría de la gente con la que hablo intenta que el cloud sea lo que ellos quieren y no lo que es. Cuando hablamos de este proceso de cambio, lo que estamos hablando es de una arquitectura monolítica y centralizada a descentralizada y distribuida. ¿Esto qué significa realmente? Significa que voy a utilizar servicios de terceros que ni siquiera sé cómo están hechos y de los cuales solo tengo resultados, no tengo el proceso interno. Y esto tiene un nivel de madurez, que señalo con esas flechitas, bastante alto. Luego, la escalabilidad era predecible. Aquí la escalabilidad es flexible. Cuando diseñábamos sistemas antiguamente, esta escalabilidad decíamos, ¿cuántos usuarios vas a tener? Y la gente de marketing me decía, pues 300, y hacías un sistema para 300. Vale, cuando hablamos de Internet, ¿cuántos usuarios va a tener Ironía? Pues a lo mejor un martes por la tarde 15 y un domingo por la mañana 700 o 700.000. Con lo cual, esa escalabilidad debe ser flexible. Y fijaros que pongo flexible y no pongo incrementable, porque igual que sube, tiene que bajar. Que eso es una cosa que también cuando hablamos de escalabilidad se nos olvida. Que sea flexible significa que escala hacia arriba de manera rápida y desescala hacia abajo de manera rápida. Porque si solo tengo 3 usuarios, tener 50 servidores para darles servicios no tiene sentido, no es efectivo. Otra característica, estábamos acostumbrados a esas bases de datos relacionales. Esas bases de datos relacionales ahora mismo ya no son tal. Ahora hay una combinación de tecnologías de almacenamiento. Podemos tener muchos tipos de tecnologías de almacenamiento para cubrir nuestras necesidades. Esto significa que debemos elegir qué tecnologías son las que mejor podemos utilizar. La siguiente sería máxima coherencia y coherencia al final. Este es uno de los grandes retos y quizá uno de los menos entendidos. Cuando diseñábamos antes procesos, intentábamos que todo tuviera coherencia. Cada paso que hacíamos en un proceso tiene coherencia. Nosotros utilizamos APIs de Allfunds, de Finametrics, de distintos proveedores para conseguir nuestro producto. Si yo tengo que hacer coherencia en cada uno de los pasos, muy probablemente mi tiempo para realizar el proceso sea increíblemente alto. Lo que hago es decidir en qué punto hago coherente la transacción. Y de esa manera he cambiado mi forma de enfocar cómo realizo los procesos. Y le doy coherencia al final, lo más al final posible y en un solo punto.
el proceso en serie sincronizado en procesos asíncronos y paralelos. Algo tan tonto como lo que estamos haciendo nosotros ahora de poder paralelizar nuestros procesos y realizar compras asíncronas de nuestros productos, de forma que nuestro cliente puede tener en paralelo 3 traspasos y 2 compras, sin que todo ello le suponga ningún riesgo desde el punto de vista de lo que está haciendo. Estos procesos que antes se veían como algo que se empezaba a ejecutar y se terminaba de ejecutar, ahora se arrancan y en un momento determinado nos devuelve qué ha pasado. Es un cambio incluso de mentalidad en los programadores. Evitar errores, cómo se construían las aplicaciones antes, siempre, y todavía lo oigo muchísimo, no, porque es que lo que tenemos que evitar son todos los bugs. ¿De verdad vas a evitar todos los bugs en un universo donde las cosas corren en un navegador con 4 tipos de navegadores diferentes sobre un conjunto de dispositivos de más de 1 millón, que a esto se le llama movilidad? ¿Vas a hacer pruebas en todos ellos? No tienes recursos. Con lo cual, esto de diseñar para evitar errores, a día de hoy, en aplicaciones que tienen que correr en dispositivos móviles, no es posible, simplemente porque no tenemos recursos para hacerlos. Con lo cual, lo que tienes que enfocarlos de otra manera es diseñar para recuperar errores, que ese error tenga el menor impacto posible, no evitarlo, porque no lo vas a poder evitar, porque no vas a poder evitar que Huawei saque un teléfono nuevo con un sistema operativo Android y dé 17 errores en el Chrome que tiene puesto por defecto, porque no ha sido decisión tuya hacerlo. Y ni siquiera muy probablemente los señores de Huawei te llamen a ti para contarte que han sacado ese nuevo navegador. Con lo cual, intentar hacer ese diseño para evitar todos los errores es increíblemente caro. Actualizaciones grandes ocasiones. Todos vemos estas releases que vamos sacando, pero ahora lo que hemos pasado es esas versiones a las releases, como decía antes, que son actualizaciones pequeñas y constantes. Hay que poder desplegar en 5 minutos, hay que poder desplegar 3 veces en un día, hay que poder desplegar 5 veces en un día, pero hay que poder desplegar, es decir, poner nuevas funcionalidades al servicio de nuestros clientes de forma segura, teniendo claro que no cometemos errores o que cometemos esos mínimos errores posibles que podemos reparar en poco tiempo. El penúltimo es que estábamos acostumbrados a una administración manual y tenemos que cambiar el concepto por una administración automática. Para todos los que empezamos en técnicas de sistemas, esto es un cambio radical, porque resulta que ahora para hacer tu trabajo necesitas programar y se crea este pequeño concepto que todos conocemos de DevOps. Sí, al final lo que tienes que hacer es automatizar las acciones que hacías de mantenimiento para no tenerlas que hacer tú. Y esto no es lo mismo hacer el trabajo que diseñar el trabajo para que sea automático. La mayoría de los técnicos que me encuentro no son capaces de hacer eso. Son capaces de hacerlos ellos, porque en el fondo se basan en una cosa que es muy simple, que es prueba y error. Voy probando y lo voy arreglando. Hasta que tú no tienes un proceso claro, no lo puedes automatizar. Y no se puede automatizar el prueba y error. Y la última parte es servicio en capas, copo de nieve e infraestructura inmutable. También un poco difícil de entender. ¿Qué significa infraestructura inmutable? Que yo no le puedo contar a Google cómo va a hacer sus servicios. Los servicios de Google son como Google han decidido y es inmutable. Los servicios de Amazon son como Amazon ha decidido y son inmutables. Y los servicios de Azure son como Azure ha decidido y son inmutables. No es mi decisión. Mi decisión es conocerlos y utilizarlos, pero no pensar cómo deberían ser. Para eso, estas empresas nos facilitan las plataformas. Y antes nosotros éramos capaces de cada elemento, cada servidor, cada conexión, hacerlo como nosotros queríamos. Ahora eso no es así. Utilizamos servicios y esto nos facilita la vida. Si nosotros nos centramos en querer hacerlo como lo hacíamos antes, simplemente no hemos entendido este proceso de cambio. ¿Por qué este proceso de cambio es tan complicado? Pues al final es algo que nosotros hemos tenido que vivir. Nosotros, cuando todas las personas comenzamos, cuando nos enfrentamos a un cambio con una cierta ansiedad. Yo recuerdo cuando empecé a ver todo este tema del cloud que decía, ostras,
a lo largo de mi vida he ido construyendo data centers en España, en México, en Estados Unidos. ¿A qué me voy a dedicar yo ahora si los señores de Microsoft y los señores de Google ya hacen todo esto por mí? Pues esa ansiedad la hemos tenido todos. ¿Puedo enfrentarlo? Pues a partir de aquí tenemos esta pequeña curva. Esta pequeña curva nos lleva a lo que para mí el momento que estamos cuando hablamos de cloud, que es en la negación. Nah, esto ya lo he vivido, es otra moda. Esto es como lo que teníamos del hosting. ¿Eso no suena? ¿No lo habéis oído? Pues es así. Y lo que nos ocurre con eso es, vale, asumimos que algo va a cambiar, pero no me lo creo. A partir de aquí, nuestra preocupación aumenta. Oye, ¿qué impacto va a tener? ¿Cómo lo puedo afrontar? Y tenemos la amenaza y la desilusión. Jolines, tengo 45 años, llevo toda mi vida haciendo un trabajo y resulta que ahora no sirve para nada, porque todo lo que sabía de diseño y de arquitectura no lo puedo utilizar. Y eso produce desilusión. No solo produce desilusión, sino que además te puede producir incluso depresión y hostilidad. Y si creéis que esto no está pasando en las empresas, mirad todas las historias rocambolescas que hay acerca del cloud, sobre que no es seguro, sobre que no lo puedes auditar, sobre que no sabes dónde están las cosas, sobre todo eso que parece que habíamos superado y que yo confiaba que había superado. Cuando hablamos de las personas concretas, no lo hemos superado tal cual. A partir de aquí tenemos la parte de aceptación. Sube nuestra confianza. Pero esta aceptación se basa en algo que es muy tonto, que es conocer. Cuando conoces, vas aumentando tu confianza en lo que estás haciendo. Y llegas a la última parte, que es el movimiento, esa transformación. Que nosotros la hemos bautizado entre todos como transformación digital, pero yo la llamo más bien transformación humana. O aceptamos estos nuevos conocimientos o realmente no vamos a poder realizar este uso de los servicios y de las plataformas. En nuestro caso, también nos encontramos con ciertas etapas. La etapa de la información, la decisión, la etapa de la formación y la etapa de la transformación. Ahora mismo nos estamos encontrando, o lo que yo veo al realizar estas arquitecturas, es que estamos entre la decisión y la formación. Y aquí es muy importante contar con gente que ya haya hecho este proceso. Y se hace mucho más fácil si no tienes una mochila, es decir, si no tienes un histórico, que como en nuestro caso, que empezamos de cero. Empezamos con un proyecto que ya estaba corriendo en una arquitectura cloud cuando Cartagon terminó esa primera fase. También nos encontramos un personaje que yo suelo escenificar con este teniente de la jungla de cristal. Si recordáis un poco la película, este teniente lo arreglaba todo pidiendo un informe. Cuando había habido 17 muertos, o había un señor allí que se estaba dejando la piel, lo primero que llegó es que alguien me haga un informe, como si el informe fuera a solucionar algo o el informe le diera algún tipo de información. Bueno, al final estos personajes que yo los llamo pseudotecnólogos, que sí se saben todas las frases, te dicen lo del cloud, te dicen lo de Kubernetes, pero en el fondo lo único que son la demostración de un efecto que se llama Dunning-Kruger, que es un efecto en el cual cuanto menos sabes, más confianza tienes, porque como desconoces aquello que no sabes, pues más atrevido eres en hacer estas afirmaciones. Esto es una transformación personal. Es una transformación personal que se basa en estos principios de arquitectura. Para la presentación que hacemos hoy, me gustaría tratar estos principios de arquitectura, pero en la selección de almacenamiento, diseño para la operación y uso de servicios, no de infraestructura. Porque los amigos de Cartagon me amenazaron que solo tenía media hora y yo había preparado como unas 5 horas y media, entonces lo he tenido que limitar. Comencemos con estos tres principios. Estos tres principios hablan de seleccionar el mejor almacenamiento. Fijaros en esa transparencia la cantidad de almacenamientos de información distintos que tenemos a día de hoy y solo he cogido las tres plataformas principales. Entonces tenemos desde los almacenamientos puramente, casi llámalos de disco duro, hasta blockchain en la otra parte, que es una forma de almacenar y que cada uno tiene sus características, virtudes y defectos.
No los hay perfectos, los hay que se adaptan mejor a lo que tú quieres. Con lo cual, o tienes un cierto conocimiento de todo lo que estás o simplemente elegirás mal. En nuestro caso no se basó en seleccionar como si fuera un juego leyendo documentos. Se basa en que tienes que tener una cierta experiencia en esta selección. Tienes que haber trabajado con ellos para poder descubrir estas diferencias más allá de lo que te pueda decir un paper, más allá de lo que te pueda decir el proveedor, más allá de lo que puedas leer simplemente. Necesitas tener una cierta experiencia. Esa cierta experiencia no solo tiene que ver con el producto, tiene que ver con lo que tú necesitas. ¿Qué necesitábamos nosotros? Lo que tenéis en pantalla es la forma que nosotros tenemos de seleccionar fondos. Lo que tenéis en pantalla es el ranking que nosotros creamos para que nuestros clientes tengan la información necesaria para ellos tomar la decisión. Ahí tenéis los puntos ironía y tenéis los 10 mejores fondos de una categoría que es RV Global Emergente. ¿Vale? Todos tienen 4 estrellas o 4 puntos ironía y además de ellos están rankeados, es decir, puestos en orden según la calificación de qué. Pues nosotros lo que hacemos es un algoritmo de inteligencia artificial o un modelo de inteligencia artificial que compara unos fondos con otros. Esto es como saber quién es el mejor a base de compararte con todo el mundo. Lo hacemos en periodos de 1, 2, 3, 4 y 5 años, con lo que son 20.000 por 20.000 comparaciones, son 400 millones por 5 periodos, 2.000 millones de comparaciones. Hombre, 2.000 millones de comparaciones en una tarde no nos da. Con lo cual, si nosotros hubiéramos cogido una base de datos SQL porque estaba perfectamente organizada con relaciones, no hubiéramos podido realizar. Teníamos que elegir ¿qué? Teníamos que elegir una base de datos que nos permitiera realizar pocas escrituras, porque los fondos de inversión al final liquidan una vez al día, se escribe poco, pero muchísimas lecturas y muy rápidas, para hacer esos 2.000 millones de comparaciones en el menor tiempo posible. Y eso nos llevó a tomar una decisión, sacar toda la información de los fondos de inversión de Cloud SQL y llevarlos a BigQuery. Llevarlos a BigQuery para obtener esa capacidad de lectura rápida. Pero cuando tú tomas esta decisión, también tenemos que tener en cuenta los recursos que teníamos en Ironía FinTech. ¿Quién ha hecho este algoritmo? Pues en este caso, este algoritmo lo ha hecho Javier Riaño. Y Javier Riaño tiene conocimientos en Python. ¿Vale? Los conocimientos en Python los adquirió en el máster que hizo. Pero lo que no adquirió en el máster y ha adquirido a lo largo de toda su carrera profesional, que es el diferencial, es el conocimiento de los fondos de inversión. Luego, al final, tenemos que tener una forma de que ese conocimiento de los fondos de inversión se convierta en este algoritmo de selección de fondos. Y cuando digo selección, es información para que nuestro cliente decida. Eso nos lleva a transformar un analista de información que simplemente lo que hacía, y cuidado con la palabra simple aquí, simplemente decía, es analizar la información para él tomar una decisión, a que cree un sistema donde al final se convierte en un data science. Es decir, se convierte en alguien que es capaz de crear un modelo que permite a los demás tomar decisiones. Y esto yo siempre lo pinto como una transformación casi de Hulk. O sea, pasamos de alguien que tiene un conocimiento total a alguien que además de un conocimiento puede destruir edificios. En nuestro caso, con Javier, que conocía Python, lo que tenemos que pasar es a otro elemento de Google Kubernetes Engine que le permita ese Python sobre BigQuery poder utilizarlo también en el mismo entorno que teníamos. Y ese entorno que teníamos tiene fortalezas, velocidad de lectura, integración con Python, es un servicio, no es infraestructura, tiene oportunidades, la coherencia con la plataforma, la coherencia económica, la integración, pero también tiene amenazas, ¿vale? No puedo conectarme directamente a Office o, bueno, conectarme a Office y con lo cual no puedo conectar directamente un Excel y estar viendo. Sí, lo podría hacer con las herramientas de Google de Office, pero el resto del mundo opina que son menos utilizadas.
Debilidades, pues no teníamos un especialista de diseño para BigQuery y no teníamos un JDBC o similar que nos permitiera una alta interoperabilidad. Una cosa es que exista y otra es que sea eficiente. Con lo cual, aún así, para nosotros, las fortalezas y oportunidades eran muy superiores a las debilidades y amenazas. Tomamos esta decisión. Pero esta decisión tiene otras implicaciones. Hemos pasado de esas bases de datos relacionales a tener dos tipos de almacenamiento. Hay parte de información transaccional que la tenemos en Cloud SQL y hay parte de información de BigQuery, de análisis, que la tenemos precisamente en BigQuery. ¿Qué nos faltaba en esta parte de Bonsai? ¿Cómo hacíamos nosotros la puesta en producción? Pues al final nosotros teníamos un repositorio en cloud, hacíamos un despliegue que nos permitía tanto acceder al entorno de calidad y con el API que utilizábamos de Allfunds, como al entorno de producción. Esto nos llevaba a tener dos despliegues, un despliegue para calidad y era un despliegue manual. Era un despliegue donde teníamos que contactar con alguien que ahora mismo conoceréis y que hacía el despliegue. Y luego teníamos otro despliegue para la parte de producción, también un trabajo manual. Con lo cual, si queríamos desplegar a las 12 de la noche, y aquí Alberto sonreirá, pues había una llamada no muy contenta en el cual el loco de José Antonio te llamaba para hacer un despliegue a las 12:30 de la noche. Por supuesto, esto hay que pagarlo. Que alguien esté dispuesto a las 12:30 de la noche, que tiene familia y vida personal, es un coste. Con lo cual, no es una solución escalable. Esto no tiene que ver solo con cómo queremos hacerlo, sino qué capacidad queremos tener para poder realizarlo. ¿Y hace falta hacerlo a las 12 de la noche? Pues si contamos que nosotros estamos sacando versiones cada poco tiempo, quizás sí hay que hacerlo a las 12 de la noche. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos algo que nos permitiera, primero, saber qué estábamos haciendo, eso que llamamos requisitos. Luego, integrarlos de forma continua para que el equipo de desarrollo tuviera claro que lo que está haciendo estaba bien. ¿Cómo? Con esos test unitarios. Hacer un continuous delivery, ponerlo en producción de manera continua y luego hacer functional testing para saber que estaba bien y poderlo llevar a producción. Esto era lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba es ser predecibles. Cuando nosotros vemos requisitos, continuidad, test unitario, el delivery, lo que estamos hablando, o lo que yo quería buscar, es este gráfico que veis aquí. Cuando yo estoy produciendo una plataforma, necesito saber cuál es la velocidad de producción que tiene mi equipo. Esos 14 ítems cada sprint. Porque si no soy capaz de eso, jamás podré contestar a preguntas como, oye, ¿este módulo o esta funcionalidad la vamos a tener para el día 24 de marzo? Pues yo qué sé, pues no sé a la velocidad que voy, no sé cómo. Y para eso no solo puedes tener una parte, necesitas tener los requisitos, necesitas tener la integración, necesitas tener el test unitario, necesitas tener el continuous delivery, necesitas tener el test funcional. Cuando nosotros miramos las soluciones que mejor encajaba para realizar todo esto era Azure DevOps. Pero esto saltaba por los aires la coherencia con nuestra plataforma 100% Google. Hasta que vimos que existía la posibilidad no solo de utilizar Google, sino que nos permitía utilizar GitHub en ambas plataformas y nos permitía utilizar agentes de Google para hacer el despliegue utilizando Linux de todos nuestros servicios. Esto es qué queríamos. Pero ahora Alberto os va a contar cómo lo hacíamos. Porque pasamos de esta administración manual a una administración automática. Alberto, todo tuyo. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de atención. Y bueno, aunque José Antonio ha contado ya pues una gran parte de lo que ha sido la evolución de la plataforma, yo voy a contar un poquito lo que es más la parte técnica y cómo se gestó todo este sistema.
Entonces, bueno, viendo las necesidades que se tenían de tener coordinadas todos los equipos y minimizando la cantidad de equipos, la cantidad de administración y la cantidad de relaciones entre todos los integrantes del equipo para conseguir una mayor velocidad a la hora de realizar despliegues, pasamos todos los... También hay que decir una cosa, nosotros empezamos todo con Google y Google nos proporcionaba todas las herramientas, pero teníamos una carencia de gestión de equipo a la hora de unir las tareas y los bugs, tenerlos controlados con los despliegues, en qué momento se hacía cada despliegue, cuándo, en qué release estaba, etcétera, etcétera. Entonces, evaluamos varias herramientas y Azure DevOps fue la principal, como ha dicho José Antonio. Nosotros lo que hacemos es conectar pipelines con los entornos de calidad y producción que tenemos en clúster de Kubernetes en Google y desde ahí generamos una serie de stakes donde con una serie de aprobaciones pues van pasando las versiones desde los entornos de calidad a los entornos de producción. Como tenemos varios microservicios, pues hay que tener varios pipelines, cada uno tiene sus stakes y cada uno tiene sus fases de aprobación. ¿Con esto qué conseguimos? Con esto conseguimos una velocidad de despliegue en calidad enorme. Creo que estábamos consiguiendo 1,14 despliegues diarios, si no recuerdo mal, y cuando antiguamente, cuando esta administración era manual, necesitaba de 2 personas, la persona que desarrollaba más la persona que desplegaba. Esto ya se ha reducido a que solamente la persona que quiere desplegar puede desplegar en cualquier momento. El paso a producción es prácticamente igual en el momento que en calidad se realizan los test funcionales y funciona, se dan aprobaciones y envía un correo a José Antonio y José Antonio desde la playa en Malibú puede desplegar podría desplegar la aplicación en el entorno de producción sin ningún tipo de intervención por ninguna parte de ningún administrador del sistema. ¿Qué nos ofreció también esta plataforma? Esta plataforma, aparte de aumentar la velocidad, reducir la coordinación, nos permitió ser mucho más seguro, muchísimo más seguro y reducir el número de interacciones entre desarrollo, administración, esa barrera que siempre hay entre la gente de administración y la gente de desarrollo se soluciona con esta solución. Aparte de los pipelines, otra cosa que vimos que también nos ofrecía Azure DevOps era conectar los entornos. Nosotros podíamos ver los clústeres de Kubernetes que hay en Google desde Azure DevOps, con lo cual un desarrollador que tiene un problema en un despliegue no tiene por qué estar pidiéndonos logs, no tiene por qué estar pidiendo información, qué ha pasado, no me ha desplegado, etcétera, etcétera, y rápidamente puede conectarse a través de Azure DevOps y ver los logs, como podéis ver abajo a la derecha, y ver un poco el estado de todos sus despliegues. Puedes ver el estado de tus POPs, el estado de todos tus deployments y eso verdaderamente para ellos fue un gran avance en lo que es resolución de problemas. Es el mean time to repair que hablaba antes José Antonio, donde si tenemos un error sabemos repararlo lo más rápidamente posible, reducimos el tiempo de coordinación y aumentamos la seguridad. ¿Por qué? Porque nadie del equipo de desarrollo tiene acceso a ver los logs. Entonces, no tiene acceso a ver los logs en el entorno de producción, porque muchas veces para esa agilidad se les da accesos de lectura, etcétera, etcétera, que al final pues siempre tienes ahí un exceso de administración. Entonces, desde el punto de vista técnico, la solución es implementable, tiene una flexibilidad enorme, puedes hacer casi cualquier cosa. Y bueno, pues ha sido un antes y un después en el proyecto, la verdad. Entonces, José Antonio, no sé si... Bueno, aquí está un poquito más... Bueno, son otras cajitas colocadas de un poco los procesos que tenemos y bueno, donde tenemos el repositorio de código y cómo despliega a través de
a través de la aplicación, pues, en los distintos entornos, y quiénes son los aprobadores, quién realiza las aprobaciones, los pasos a la producción, y bueno, es un poco gráficamente pintado lo que vemos en la pantalla, que lo que veremos ahora después en el próximo slide, que será una demo de cómo se despliega. Básicamente, este proceso de despliegue lo que nos garantiza es que lo que desplegamos en calidad lo puede realizar cualquier desarrollador. Simplemente tiene que hacer un push en la rama correcta, que en este caso nosotros estamos utilizando la rama master, se despliega en calidad, puede probarlo en calidad, él ya puede hacer las primeras pruebas. Esa opción que tenemos de pruebas funcionales no solo son las pruebas que realiza el equipo de testing o que realizan nuestros stakeholders, sino que también él tiene una percepción de lo que ha desplegado y no lo ha probado solo en su PC. A partir de aquí hay una aprobación formal que le realizan Javier y le realizan Álvaro, porque tienen que validar que todo lo que hemos hecho de integración con fondos, que las cuentas de nuestros partícipes, que los contratos, que todo está correcto, y luego para pasarlo a producción hay una aprobación por mi parte. Y sí, los iconos, perdonadnos si somos frikis, pero tenemos desde Mazinger Z pasando por Terminators hasta Iron Man, que son los aprobadores reales de todo esto. En realidad todos son aspiracionales, son en lo que nos gustaría. Y como un amigo decía, ¿y lo puedes hacer todo con un botón? Sí. Si veis a la izquierda, tengo ese aprobar, que es lo que hacemos, realizarlo con un botón. Habíamos preparado una demo, y de hecho os lo voy a enseñar en real, pero lo que quiero que veamos es, al principio, para no hacerlo, hemos preparado un vídeo porque todo tardaba 3 minutos y nos parecía que 3 minutos viendo el despliegue iba a ser un poco largo. Así que hemos hecho un vídeo agregado. Lo que estamos viendo es cómo desde ese push que se ha hecho se está realizando la implantación directamente en calidad, donde el desarrollador simplemente con un clic y sin salirse del entorno puede ver qué está pasando en cada momento. Eso es importantísimo porque en realidad yo no le he tenido que dar acceso a ese entorno, como decía Alberto antes, lo cual la segregación de funciones está perfectamente definida. Esa segregación de funciones me permite no solo verlo, sino que además me permite proporcionar información al resto del equipo. Si yo muevo la pantalla, lo que estáis viendo es Microsoft Teams. Dentro de Microsoft Teams yo tengo el dashboard de mi equipo de DevOps, no solo del equipo de desarrollo. Bueno, yo en este caso también tendría incluso la gente de marketing, que aquí siempre discuto con ellos que al final también hacen tareas de un sprint, pero... Y puedo saber exactamente qué versión tengo en calidad y qué versión tengo en producción. Puedo saber cómo está trabajando mi equipo. Como veis, hemos empezado un sprint y por ahora tengo que felicitar al equipo porque está cumpliendo exactamente su línea de trabajo. Puedo saber la velocidad del equipo. Puedo saber que tenemos todavía muchas cosas por hacer de las que vamos haciendo. ¿Cuál es mi tiempo en corregir un bug? ¿Cuál es mi tiempo en realizar una funcionalidad? Esto es lo que necesitamos para hablar de que estamos gestionando un equipo de desarrollo, pero no solo un equipo de desarrollo, o para hablar de que estamos gestionando una plataforma para dar servicio a nuestros clientes, porque nuestros clientes nos siguen demandando nuevas funcionalidades. ¿Cómo vamos a gestionar esas nuevas funcionalidades y en qué tiempo se las podemos entregar? Es una labor de predicción. Por eso muchas veces me preguntan, ¿por qué acabaste aprendiendo inteligencia artificial? Pues acabé porque necesitaba predecir cosas como la velocidad de los equipos de desarrollo. Es decir, para mí fue una consecuencia y también porque me gustaba. A partir de aquí, como veis, puedo ir directamente a cualquiera de las releases y sin salir de Teams puedo ver cómo fue esa despliegue. ¿Cuándo lo hicimos? Y no solo cuando lo hicimos, sino hasta el detalle de cada uno de los logs que hemos tenido. Y estos logs son agentes que están corriendo en la plataforma de Google. Estos logs, este agente está haciendo un despliegue en Linux de un artifact
que despliega estos contenedores en la plataforma de Google. Y para mí es un entorno que estoy viendo desde Microsoft Teams. Es decir, lo que estoy haciendo es unir estos servicios para poder conseguir un entorno de trabajo común para todos. Desde el que tiene que ver qué está pasando hasta el que tiene que ver qué ha pasado en el detalle de cada instrucción. Y esto es trabajar en equipo de verdad. No simplemente ponernos todos juntos con 17 papeles todos en una reunión con 46 personas, sino poder utilizar las herramientas para que ni siquiera esa reunión le haga falta y tengamos la información necesaria en el momento que la necesitamos. Volviendo a nuestra presentación, esto es lo que nosotros tenemos. Esas 137 releases que habíamos desplegado, ahora ya, como esto lo hicimos la semana pasada, hemos desplegado unas cuantas más, hay 170, nos daban que nosotros éramos capaces de desplegar en ese 1, y me vais a perdonar, pero ya no soy capaz de verlo con las fotos de cada uno, 1,4 o 1,6 entornos. Para mí, desplegar una aplicación es simplemente irme a este botón azul, pulsarlo y si las pruebas están correctamente realizadas, darle. Hemos implementado otra de los principios básicos de arquitectura. ¿Actualización en grandes ocasiones? No. Actualización pequeñas y constantes. Si corregimos un bug porque un cliente nos lo ha detectado o porque lo hemos detectado nosotros, en menos de 2 horas somos capaces de sacar una versión que lo corrige y hemos eliminado ese bug. Y digo 2 horas porque al final tenemos que hacer pruebas. Si lo pudiéramos hacer sin pruebas porque estuviéramos seguros, que es el siguiente reto que tenemos, automatizarlas, sería todavía menos tiempo. ¿Cómo empezamos a realizar nosotros? Pues aquí tenéis lo que es nuestra arquitectura 1.5. De hecho, tengo que decir que a partir de este lunes ya hemos dejado obsoleta esta 1.5, estamos en la 1.7 porque hemos implementado un API, perdón, os he mentido, fue el martes, o el lunes fue fiesta y no trabajaron. A partir de aquí lo que tenemos es un API para poder hacer integraciones con otras entidades, AFIS, marcas blancas. Nos estamos abriendo a un mundo también que nos posibilita integraciones con otras entidades del mundo financiero y del mundo fintech. Pero esta es nuestra plataforma. Y dentro de nuestra plataforma puede llamar la atención que aparece un elemento como Wix. Aparece un elemento como Wix porque fue otra decisión que nosotros tomamos para realizar en un tiempo razonable lo que necesitábamos para salir a producción. Nosotros salimos a producción en junio, bueno, más bien en julio de este año, cuando en realidad las expectativas al principio que teníamos era de salir en diciembre. Ese adelanto fue simplemente por cómo enfocamos la plataforma a la hora de crearla. No solo ya desde el punto de vista del almacenamiento, no solo desde el punto de vista de cómo lo estábamos haciendo, sino siendo predecibles, sabiendo que nuestra velocidad es de 14 e intentando hacer cosas como esta. Utilizar servicios. Os voy a contar, dejadme que os cuente esta pequeña historia. Esta pequeña historia arranca con 2 amigos que quieren jugar con la Estrella de la Muerte. Ya os había dicho que todo el mundo queremos jugar con la Estrella de la Muerte. Hay 2 enfoques a la hora de construirse la Estrella de la Muerte. El primero de 2 amigos compra Lego Classic, que son un montón de piezas, e intenta ponerse a trabajar, ¿vale? Pero resulta que las piezas, pues oye, no tienen los soldados imperiales y entonces se compra una impresora 3D para hacerse los soldados imperiales y al final tiene que hacer un diseño, con lo cual al final todo esto le ha costado pues el Lego Classic, más 10 horas de diseño, más la arquitectura otras 10 horas, más el desarrollo, es decir, la implementación, 300 euros, la impresora 3D, el diseño otras 5 horas, total de la fiesta lo tenéis ahí. Y el problema ya no es lo que le haya costado, el problema es el tiempo que ha jugado, porque al final con esa Estrella de la Muerte que se ha hecho, que bueno, se parece a una Estrella de la Muerte, ha jugado ese tiempo que veis aquí, que es una unidad de tiempo. Hay otro enfoque, que es comprarse el kit de la Estrella de la Muerte. Esto es lo que llamamos nosotros la plataforma de Google, la plataforma de Azure, donde sí, es inmutable. El kit de la Estrella de la Muerte es el kit de la Estrella de la Muerte. Conocemos el kit de la Estrella de la Muerte, profundizamos en el conocimiento de los servicios y ese profundizar nos da que a partir de que sabemos montarlo y lo hemos montado,
tengo 3 unidades de juego. Y además tengo 3 unidades de juego por sí, el kit de la Estrella de la Muerte era muchísimo más caro que las piezas individuales. Pero si hablamos del coste total de propiedad, fijaros la diferencia que hay de 1.110 euros a 900, porque el kit costaba 600, mientras que las fichas nos costaban 60. Hay una tercera opción que muchos utilizan, que es, como el kit de la Estrella de la Muerte era muy caro, vamos a comprar el castillo de Grayskull. Para todos los que tenéis menos de 40 años no os estoy diciendo nada, pero para los que ya peinamos canas, el castillo de Grayskull también queríamos jugar con él. A partir de aquí lo que le damos es una serie de martillazos al castillo de Grayskull para que se parezca a la Estrella de la Muerte. Bien, esto es lo peor que se puede hacer, porque ni tienes la Estrella de la Muerte ni tienes el castillo de Grayskull. Esto es coger el servicio que dentro de una plataforma tenemos y como es el único que conocemos, lo utilizamos para algo distinto. No. Hay que conocer los servicios dentro de la plataforma para poder llegar a este grado de integración y para poder tener esos costes de 900 euros y ese tiempo de juego de 3 unidades. En nuestro caso, pues en nuestro caso esto derivó en algo que es utilizar Wix. Nosotros cuando pensábamos en cómo íbamos a desarrollar nuestro modelo de suscripción necesitaba una integración con Stripe, que es nuestra pasarela de pagos de suscripción, el desarrollo de las suscripciones, el desarrollo de la cancelación, el desarrollo de la pausa. Esto más o menos a la velocidad que ya sabíamos que desarrollábamos, hablábamos de 2 meses y 4 recursos. De repente hay un servicio inmutable que se llama Wix, que tiene una utilidad o una funcionalidad de suscripciones. Lo que nosotros hicimos fue utilizar ese servicio. ¿Con qué resultado? Pues hablamos de 3 días y un recurso, porque esto ya lo tenía desarrollado Wix. La diferencia es abismal. Esto se resume en un principio muy tonto que tenéis aquí al señor Spock que os lo va a comentar, que es el principio de KISS. Intenta mantenerlo sencillo y lo de tonto o estúpido ya lo ponéis vosotros. ¿Por qué? Porque si alguien inventó la rueda, jolines, que nosotros seamos capaces de volverla a inventar no tiene mérito. Tiene mérito que seamos capaces de utilizar los servicios existentes, pero para eso tengo que conocerlos y una vez que los conozco, sacarles el mayor partido posible. Si podéis ver ahora mismo a Daniel, tiene detrás la lista de todos los servicios que tenéis a vuestra disposición. Y como veis, casi no le cabe en pantalla. Pues estos, tristemente, hay que conocerlos. Y digo tristemente porque para mí, que me apasiona, no pasa nada, pero para mucha gente le produce una alta frustración, como veíamos antes. Y la última parte que quería contaros hoy es cómo afrontamos nuestras pruebas. Cuando nosotros afrontamos nuestras pruebas, nosotros no teníamos un equipo de testing. Para afrontar estas pruebas, lo que teníamos era una forma de intentar hacer las pruebas con el mínimo coste posible. Entonces decidimos hacer pruebas exploratorias. ¿Por qué? Porque tenían bastante buena pinta. No necesitaban una definición, no necesitaban un equipo específico para hacerlas, ¿vale? Y además nos permitían medir el contexto, el rendimiento y teníamos imágenes y vídeos. Lo que hicimos fue unir Wix con Azure Test Plan, de manera que creamos una herramienta que se llama Test and Feedback para crear o realizar esas pruebas exploratorias, unos clientes de confianza para realizar las pruebas y, claro, si tú tienes un cliente de confianza, jolines, que ya trabaje gratis, es mucho pedirle. Le teníamos que construir una oferta. Con lo cual, aunque sea cansado y a veces estemos un poco hartos y ya no queramos hacer, hay que construir una propuesta completa. No solo vale decidir que lo vamos a hacer con Test and Feedback. Construir esa propuesta completa, en nuestro caso, fue construir una suscripción específica. Esta suscripción específica se llamó Early Adopter y esta suscripción específica por 9,99 te permitía 3 meses de ironía. ¿Por qué?
¿por qué queríamos que la gente pagase si además iban a hacer pruebas? Porque también teníamos que probar toda la parte de suscripción. Y probar la parte de suscripción, lo siento, pero lo teníamos que probar que la gente se podía suscribir, que ponía su tarjeta, que todo estaba engrasado y funcionaba correctamente. Así que no podía ser gratis, pero 1 por 3 nos parecía una buena forma de recompensarles. Pagas un mes y tienes 3 para que pruebes Ironía con total confianza. Ahora, ¿a cambio qué te pedimos? Pues a cambio, y no a todo el mundo, era voluntario, les pedimos que nos dieran su correo, se instalaran Test and Feedback y según iban navegando, si encontraban algún error, nos lo comunicaran. De esa manera, nosotros conseguimos hacer 2 cosas. La primera, tener pruebas realizadas por clientes. Perdonadme que aquí he puesto las mías por aquello de confidencialidad, de que no puedo ir poniendo los nombres de los clientes directamente en una presentación, pero teníamos estas pruebas donde teníamos toda la información del sistema. Y como veis, las pantallas por donde había ido pasando y lo que había ido tecleando. Es decir, tenías una prueba completa. Y algo mucho más importante, que nos dimos cuenta cuáles eran los flujos de navegación que más utilizaba la gente. ¿Por qué? Porque eran los que se repetían o los que más habían. Esto es importante para saber en realidad de lo que tú piensas que tu aplicación es importante a lo que tu cliente piensa que tu aplicación es importante. Y ya os puedo asegurar que no era exactamente lo mismo. Nuestras ideas tenían un cierto grado de verdad, como siempre, y un cierto grado de lo que nos gustaría que pasase. A partir de aquí, también necesitábamos medir el rendimiento. ¿Medir el rendimiento para qué? Pues incluso para lo que hablábamos antes, ese dimensionamiento y esa elasticidad, con lo cual éramos capaces de, cada vez que nos daban un feedback, poder medir elemento a elemento dentro de nuestra aplicación que en qué se nos estaba yendo el tiempo. De esta manera, no solo teníamos pruebas de rendimiento, que también hicimos, sino que teníamos el feedback de nuestros clientes de cómo había sido su experiencia con la aplicación. Y esa experiencia, que es algo subjetivo, teníamos una forma de objetivarlo, que es comparar esa experiencia con lo que decían los datos. Y es la manera de transformar esta subjetividad que tenemos en algo más objetivo, que no estaría mal que con la que está cayendo alguien más lo utilizara. Lo digo por aquello de analizar datos. Pues esto es Ironía, FinTech. Espero que no hayamos sido muy pesados y aprovecharos que tenéis un mes gratis para probarlo, como siempre, con vuestra libertad para invertir. Pues no ha sido muy pesado, José Antonio. Muchísimas gracias a los dos. Espectacular la presentación, la verdad. Muchas gracias. Y bueno, vamos a dar paso ahora a nuestra mesa redonda. Paco González, que es nuestro CEO aquí en Cartagon, se encargará de moderarla. Así que, Paco, te doy paso y cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este evento. La verdad que nos hacía mucha ilusión poder contar el caso de Ironía, pues un caso muy bonito. Además, José Antonio es un ponente espectacular, aparte de buen amigo y siempre lo cuenta todo muy bien. José, sabía que eras friki, pero hoy te has superado. Star Wars, Iron Man, Spock y el castillo de Grayskull, que esto es una novedad. Yo no tengo 40, casi los tengo, pero sí que sé lo que es y además me encantaba la espada doble. Increíble en una sola presentación. Ahora vamos a irlo desglosando en el panel. Quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas de hoy. Tenemos un panel de lujo. Dar las gracias a todos, porque a todos los que hemos llamado para que participaran se han sumado enseguida y sin pensárselo. Así que muchísimas gracias por venir. A Javier Martínez, que es el Sales Engineering Manager de Google Cloud. Javi, ¿estás por ahí? ¿Nos oyes? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien a todos. Me alegro mucho de verte, además con fondo real. Bien, bien. Igual hace la broma y se acaba poniendo el virtual de la Estrella de la Muerte, que está por ahí. También quería dar la bienvenida a Daniel Urbina, en este caso es el Lead Cloud, no sé qué apuntado aquí, Solutions Architect de Microsoft. Jope, macho, es que mi letra a veces es difícil de ver. ¿Qué tal, Daniel? ¿Nos oyes bien? Estoy claro, ¿qué tal? Buenos días. Ya veo que tú has puesto directamente los pocos servicios que tiene Azure para que se pueda trabajar en la nube de forma cómoda y sencilla, ¿verdad? Los Legos. También hemos invitado a José Manuel Bernal de Crayon, es el Service Director de Crayon. Además tiene un pasado interesante. Yo creo que os conocéis ya de hace tiempo. Daniel, ¿me escuchas bien, José, Pepe? Sí, sí, perfectamente. Encantado de estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias por venir y, por supuesto, pues Alberto y a José Antonio, que os invito a que os quedéis porque la mesa tiene poco sentido sin el proyecto. De hecho, si os parece, pues yo arranco ya. Lo primero que os quiero preguntar, y esta pregunta va para ti, José, es ¿a ti cómo te ha cambiado la vida? Y perdóname que tire un poco de bitácora, ¿vale? Tú que eres una persona así más vinculada a trabajar con proyectos monolíticos, el utilizar la nube híbrida. ¿Qué cambios se han producido en tu forma de ver las cosas? Pues si veis un poco y leéis el blog de Ironía, hay algún artículo donde más o menos vengo a decir que todos los que utilizan la nube híbrida son unos descerebrados, de lo cual me he tenido que retractar a la vista de este proyecto. Lo has hecho, ¿eh? Lo he leído, lo he leído. Y la retractación también. ¿Qué significa esto? A ver, que cuando hablamos de nube híbrida muchas veces confundimos el medio con el objetivo. O sea, la nube híbrida es un medio, no un objetivo en sí mismo. ¿Qué quiero decir? Pues yo he leído 27 presentaciones donde alguien te dice, no, vamos a hacer una alta disponibilidad utilizando Google y Azure. Tío, estás haciendo un arco de iglesia con una gilipollez. No va de esto, no va de poner 5 servidores en un sitio y 3 en otro. No te has enterado de nada. Esto va de utilizar servicios. Si utilizas servicios, los servicios, jolines, estas empresas, con perdón lo que voy a decir ahora, ya han pensado que hay otras empresas en el mundo. Y eso que han pensado resulta que encaja bien. Pues esta ha sido mi pequeña retractación. Que resulta que, a pesar de mi opinión, tanto Google como Microsoft habían pensado que había locos como yo que necesitamos de vez en cuando integrar servicios de una manera sencilla. Porque aquí lo bueno de todo esto, y Alberto me corregirá si no digo la verdad, es que en 2 días teníamos montado los pipelines con los agentes, y no porque nosotros seamos muy buenos, sino que en el caso de Alberto también, pero porque estaban muy preparados ambos entornos para hacerlo. José Antonio, si no te importa, Paco, me gustaría hacerle una pregunta también a José Antonio y a Alberto, ¿no? Que son un poco quienes han estado trabajando desde un punto de vista de negocio, tecnológico, etcétera, ¿no? Hablamos de nube híbrida y yo creo que al final la evolución de los modelos de nube está cambiando hacia una nube distribuida, que realmente es lo que estáis utilizando vosotros, ¿no? Y como bien dices, estás utilizando servicios de una y de otra para construir al final la mejor solución posible de cara al cliente. A mí me gustaría saber un poco cuál es el proceso que habéis seguido para la elección, porque si analizamos un poco Google y Microsoft, un poco muy sucintamente, ¿no? O sea, mientras que Google está más enfocado a un poco el ofrecer servicios, pero la parte de integración no es su Lo que hemos pedido a José. José, te hemos perdido. Se ha quedado ahí bloqueado. A ver, bueno. pues yo aquí, si queréis, hago un apunte y casi os doy... Se me ha roto la conexión, perdonad. Bueno, la pregunta era, ¿cuál es el proceso que habéis seguido? Pues porque Microsoft aboga mucho por la integración y Google, en cambio, pues un poco por la gestión de diferentes nubes para hacerlas cooperar. ¿Por qué no elegir Amazon o por qué no elegir una nube, pues no sé, de Telefónica, por ejemplo, algo por el estilo? ¿Por qué esta elección? Hago una mención, José, antes de que respondas. Pues, por supuesto, Javi, Daniel, intervenir cuando queráis, ¿eh? O sea, es mucho más divertido si es una conversación abierta y si no estáis de acuerdo con algo, pues adelante, ¿vale? Aquí yo voy a hacer 2 apuntes y también os doy paso. En el caso de por qué no hemos elegido otras, estuvimos evaluando. O sea, yo, por desgracia, la mitad de mi vida me dedico a leer y la otra mitad en realidad no sé qué hago, con lo cual fundamentalmente lo que soy es lector. Cuando empiezas a leer, luego te da por probar. Y cuando te empiezas a probar, empiezas a ver cosas que no son tal y como las cuentan y te llevas grandes sorpresas. Para mí, principal sorpresa que me llevé, cuando empecé a leer la integración de Google con Azure DevOps, y aquí Javier seguro que tiene más detalles que yo, pues encontré todo un tutorial, con perdón, para dummies, donde alguien que ya está oxidado a nivel de programación como yo, pues era capaz de seguirlo y, oye, aquello funcionaba.
vale que tenía lagunas que luego Alberto solucionó de manera eficiente, pero la primera versión, oye, funcionaba. Entonces, esa parte en todo lo que es la opción de Kubernetes, de poderlo hacer, para mí fue una sorpresa que estuviera tan preparada en Google. La siguiente sorpresa, que es que me voy a la otra plataforma, que es Azure, y me encuentro lo mismo. ¿Qué sensación te da? Que estos señores han tenido que hablar entre ellos, porque esto no se consigue cada uno por su cuenta. Y aquí Javier y Daniel sentiros libres de cuál es el enfoque de cada uno. Sí, de hecho, iba a darle paso por ejemplo, a Javier, para que nos contaras desde la perspectiva de Google, Javier, ¿qué te parece un proyecto como este y qué querrías comentar? Y luego, Daniel, te voy a hacer la misma pregunta a ti, ¿vale? Sí, fenomenal. Pues a ver, yo creo que el proyecto es muy chulo y aparte de muy, muy elaborado, como hemos visto y muy bien contado, yo creo que refleja un poco, en nuestro caso, nuestra estrategia, ¿no? Que la estrategia que tenemos es la de plantear arquitecturas que sean de nube híbrida, pero como decía, de nube híbrida de verdad, ¿no? Donde no se trata de que pongo una aplicación en un sitio, otra aplicación en otro, y como tengo dos proveedores ya soy híbrido, ¿no? Sino que tengo un solo entorno que al final pues tiene patas en los dos sitios, o en dos o en más sitios, ¿no? Y yo creo que en este caso, pues Ironia ha llegado justo a este paradigma, ¿no? En este caso, bueno, separando funcionalidades, ¿no? Pero interconectándolas de forma, bueno, súper bien conseguida, ¿no? Y para nosotros, como decía, es parte de nuestra estrategia, ¿no? Y un poco el cómo llegamos a esto, pues se basa en tener estándares abiertos, en apificar todo, tener APIs disponibles para todo, porque al final, bueno, pues esa integración realmente al final lo que hay por atrás son un montón de APIs que están perfectamente documentadas, que incluso tienen los guíaburros, como decíamos, ¿no? Pues para llevarlo a cabo, ¿no? Y trabajar, pues eso, con arquitecturas que te permiten replicar esto en múltiples entornos, ¿no? Y habéis hablado de Kubernetes, ¿no? Kubernetes, como sabéis, es un proyecto que nació de Google. Nosotros decimos que llevamos trabajando con Kubernetes más de 13 años ya, o sea, que es un entorno en el que tenemos mucho conocimiento dentro de la casa, pero la vocación no era hacer algo que estuviese dentro de Google y ya está, y que si trabajas con Google Cloud lo tienes y ya está, ¿no? La idea fue, pues, oye, sacamos Kubernetes como un proyecto open source y, de hecho, el que tenga éxito como estándar en el mercado no es porque lo haya hecho Google, ni mucho menos, sino porque es un proyecto evidentemente interesante, pero ahora lo lleva una comunidad, lo desarrolla una comunidad y todos los fabricantes pues participamos, ¿no? Y esto yo creo que es lo que hace que estratégicamente pues puedas apostar por esta tecnología y que, bueno, pues evidentemente pues poniendo tus aplicaciones ahí, al final pues tengas una protección, ¿no? de la inversión que estás haciendo en este desarrollo. Claro. Daniel, ¿qué opinas tú? Pues a mí me ha parecido también muy, muy espectacular. De repente ver en dos pantallazos cómo desde Teams eras capaz, José Antonio, de ver los logs de despliegue en el sistema operativo Ubuntu de los nodos funcionando en GK, la verdad es que espectacular. Desde luego que el friquismo se salta muchísimo, ¿no? Ver solamente eso. Porque de un vistazo, vuestro proceso interno de despliegue engancha con un proceso de negocio donde sois capaces de ver pues, lo que tú decías, cuánto se está tardando en hacer los despliegues, si está habiendo problemas, etcétera. Esa parte de integración, esa integración con distintas nubes o distintas tecnologías, yo creo que ha sido uno de los grandes cambios de perspectiva que todos hemos vivido de Microsoft, ¿no? Es decir, que desde los tiempos de Team Foundation Server, ¿no? Es decir, que Microsoft no es que haya empezado ahora con la gestión de despliegues y de código, etcétera, ¿no? Siempre hemos hecho software para hacer software, pues llegó un momento que la credibilidad estaba un poco en riesgo y fuimos capaces de darle toda la vuelta y que gente como vosotros haya utilizado una herramienta de despliegue para desplegar en otra nube que tiene sus propias maneras de desplegar, pero pues lógicamente la nuestra ha sido más productiva en este caso y es la que habéis utilizado, ¿no? Entonces, yo creo que el movimiento se demuestra andando y ya digo, el conseguir esta neutralidad de vamos a ayudarte desde Azure DevOps a hacer software donde quieras hacerlo y pues lo habéis demostrado vosotros con un muy buen caso de uso, ¿no? Y también nosotros, solamente quería acabar, como todas las piezas que veis atrás, ¿no? Al final, cuando haces una solución empresarial, pues eres libre de coger distintos tamaños de las piezas de Lego. Siempre ha habido los Legos pequeñitos y los Legos más o menos complejos. Es decir, que sería como un alquimista que coge
o bien átomos individuales o bien coge moléculas, ¿no? Es dueño de elegir. De hecho, al elegir Kubernetes ya estás eligiendo una cosa bastante más grande que lo que sería una parte atómica, ¿no? Y si metes en la ecuación ya cosas como Wix o como Stripe, pues te das cuenta de que lo inteligente es precisamente esta orquestación ordenada de piezas de muchos tamaños. ¿Sí? Me ha encantado verlo en la presentación. Alberto, una cosa. Estamos hablando de un producto ya lanzado, finalizado y además, como bien han dicho Daniel y Javier, sorprendente, ¿no? O sea, una integración realmente compleja que vosotros la habéis hecho sencilla. Pero quizá al resto de la gente, y a mí incluido, nos gustaría saber cuál ha sido el problema, ¿no? O sea, qué cosas, qué trabas, qué barreras os habéis encontrado a la hora de hacer esta arquitectura y ponerla en producción. ¿Qué no deberíamos de hacer el resto si decidiéramos hacer algo, no como vuestra aplicación, pero sí basada en cómo la habéis construida? A ver, a mí mi primera traba ha sido José Antonio. No ha sido la tecnología. O sea, hay que evitarle, ¿no? No hay que evitarle, hay que superarle, hay que llevarle. Porque José Antonio todos los días, ay, cambia esto, y esto nuevo, y esto no sé qué. Y luego es una persona con una inquietud tremenda que se pone a tocar y lo que tú estás tocando él te lo retoca. Entonces llegas al día siguiente y dices, esto no estaba como yo lo dejé. Antonio, ¿qué has hecho? Bueno, no, fuera un poco aparte de bromas, verdaderamente yo no elegí producto en función de unas necesidades y las necesidades que tuvimos en un principio fueron hacer los clústeres de Kubernetes de Google, por una serie de benchmark, un análisis y un estudio que hicimos. Y luego las necesidades de negocio que José Antonio nos inculcó, porque nosotros desde la parte técnica esa visión siempre la tenemos un poco más cercana. Yo al principio, sinceramente, dije, José Antonio, si esto ya lo tenemos con todas las herramientas nativas que tiene la nube. No, pero es que esto, y dije, pues tienes razón. Y técnicamente no fue un proceso excesivamente complicado, no fue un proceso, tienes que tener conocimientos de ambas partes, el conocimiento que yo no tenía de la parte de Azure DevOps lo adquirí rápidamente, ayudado por José Antonio, por supuesto, y verdaderamente no fue un trauma, por decirlo de alguna manera, fue directamente tener claras las cosas, tener claro lo que queríamos hacer y hacerlo. Es verdad que al principio esa curva de reticencia que una de las slides de José Antonio indicaba, estábamos ahí un poco, pero bueno, en el momento que la sobrepasamos, bueno, pues fue todo de corrido y ahora yo estoy encantado de haber aportado mi granito de arena a esta solución. Me ha hecho mucha gracia. La principal resistencia fue José Antonio. Yo quiero hablar un poquito más, chicos, porque la mesa va pasando. Me interesa muchísimo preguntarte, Javi, si te parece, me vuelvo a dirigir a ti y luego también quiero saber la opinión de qué opina de esto, Dani, porque hemos hablado de muchísimas tecnologías convergentes. Evidentemente estamos hablando de contenedores, que es, como hemos dicho, una tecnología puntera. Estamos hablando de Azure DevOps, estamos hablando de muchísimas tecnologías de diferentes nubes, pero esto puede marear un poco. Me gustaría saber la visión de futuro que tiene Google sobre la integración multinube, sobre todo ahora que productos como Anthos pues, están en el mercado. Y esa misma pregunta, Daniel, la quiero también saber desde la perspectiva de Microsoft, si hay algún esfuerzo en términos similares, que podáis contarle un poco a la gente que nos está escuchando qué esfuerzos estáis haciendo desde Google y desde Microsoft para que se puedan utilizar otras nubes de forma sencilla a la vez que la vuestra. Entonces, si no os importa responderme, os lo agradezco. Perfecto, venga, pues empiezo yo. A ver, en nuestro caso, la apuesta clara es por ir hacia el mundo de microservicios y, bueno, aquí somos pragmáticos, ¿no? Hay clientes y entornos que están dispuestos a ir a este tipo de arquitecturas y hay quien sigue trabajando en modo más convencional y, evidentemente, también tenemos soluciones, ¿no? Pero nosotros lo que pensamos es que el futuro tiene forma de microservicios, ¿no? Y esto lo pensamos hace muchos años. De hecho, los que conocéis un poquito la historia de Google Cloud, el primer servicio que sacamos al mercado era App Engine, que era un producto precisamente para desplegar aplicaciones de forma totalmente gestionadas, en forma de microservicios, y esto empezó en el 2008-2009. En aquella época, tú cogías el código, le dabas a deploy, te generaba un contenedor, lo escalaba automáticamente y lo ponía a dar servicio, ¿no?
la conversación cuando contabas esto se paraba inmediatamente porque te decían, oye, ¿qué es un contenedor? ¿No? Porque estamos hablando de 2008-2009, o sea, que ha pasado un montón. A día de hoy todo el mundo pues, sabemos lo que son los contenedores, en aquella época no tanto, ¿no? Entonces, bueno, hemos evolucionado un montón y lo que estamos sacando son soluciones que van hacia ese modelo de voy a facilitar la vida para que la gente que esté desarrollando pues tenga cada vez que hacer menos cosas, ¿no? Y realmente pasamos del DevOps al NoOps, ¿vale? Que es lo que pretendía hacer App Engine en su día, ¿no? Es decir, que tú coges el código, haces deploy y con eso estás en producción, ¿vale? Evidentemente con los mecanismos de validación y demás que todos podemos imaginar. Pero toda la infraestructura está automatizada, ¿no? Y ahí es hacia donde vamos, pero el cambio y lo que hemos evolucionado en todos estos años es a ir a plataformas que son estándares, que utilizan estándares del mercado, ¿vale? Y que además pues, son interoperables, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la gestión de la infraestructura? Pues lo hacemos con Kubernetes, ¿no? Como ya estábamos hablando antes. Con lo cual, ya tenemos un estándar que es open source y nosotros tenemos un servicio gestionado totalmente para tener esos clústeres de Kubernetes funcionando de forma muy eficiente, ¿no? Si vamos un poquito más arriba y queremos hablar de aplicaciones, lo que estamos desarrollando es un framework para el desarrollo de aplicaciones que se llama Anthos, ¿no? Anthos lo que se basa es en Kubernetes y una serie de proyectos adicionales que también los hemos hecho open source, como Istio para la gestión de las comunicaciones entre microservicios, que lo que permiten es desarrollar tu aplicación una vez y luego desplegarla donde quieras, ¿no? De forma que pues vamos un poco a la panacea, ¿no? Del mundo del desarrollador de, oye, yo estoy ejecutando aquí, estoy desarrollando aquí, perdón, y luego cuando vaya a desplegar, desplegaré en la nube que más me interese o en on-prem, donde yo quiera, ¿no? Eso ya lo tenemos disponible, evidentemente corre en nuestra nube, corre en nube de terceros y corre en on-prem, en casa de los clientes, sobre VMware a día de hoy. Entonces, lo que te da básicamente es la flexibilidad de tener un entorno que se basa en estándares open source, pero que te permite pues, no tener que estar portando aplicaciones, sino que desarrollas una vez y luego despliegas donde quieres. Daniel, ¿qué enfoque tiene a futuro Microsoft que nos puedas contar? Pues es sorprendentemente similar tanto el futuro como realmente el pasado, ¿no? También comentaba Javi que en su momento App Engine fue bastante rompedor porque desplegabas y era realmente el valor de la nube. Azure o Azure también tuvo un poco ese arranque con los cloud services. Casi dejamos de lado crear máquinas virtuales. Recuerdo las encendidas charlas sobre si hacía falta crear máquinas virtuales o eso lo hacíamos muy bien en on-premises con VMware. Microsoft casi apuesta a la compañía y la pierde por evitar el mundo viejuno, el mundo IaaS, pero al final quedó evidente que aunque hay mucho mundo para los Kubernetes y para los contenedores en general, la realidad es tozuda y hay gente que todavía no está preparado y lo que no puedes o no parece que sea una buena idea es dejar de lado cosas como, por ejemplo, la monitorización de sistemas que todavía no puedes contenerizar, ¿no? Entonces, en la propuesta de Microsoft es Azure Arc, que te permite no solamente la parte de monitorización y de despliegue con políticas de los contenedores, que también, sino todas esas, los Azure Policies que tú has ido definiendo para crearte los guardarraíles o con las políticas para cómo securizar una base de datos de SQL, cómo securizar un despliegue de un Linux, etcétera, tenerlo todo integrado en una misma consola. No solamente, insisto, cómo están yendo los despliegues de tus contenedores o bien utilizando open source tipo Istio o incluso también Microsoft ha abierto la comunidad Helm como manera de hacer una especie de package manager con los charts, ¿no? Es decir, que nosotros también, nuestra estrategia sigue siendo también contenerizar, pero sin dejar de lado que nuestro App Engine se llama Cloud Services, se desplegaba sobre servicios web y luego han ido incrementándose otros servicios que necesitan estar monitorizados porque, quieras o no, son parte de tu backend que no vas a deshacerte del mañana, ¿no? A mí me gusta ver que estamos avanzando en este camino, para seros muy honestos a los dos. Nos faltaría hoy Amazon, que probablemente tuviera un discurso parecido, o puede que no, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, en realidad para nosotros como Progressive es una maravilla poder trabajar con las dos nubes de forma totalmente integrada y bueno, poder ofrecer a un cliente como José Antonio Ironía soluciones. Chicos, tengo una preguntita que ha hecho Antonio Sánchez durante las conversaciones que voy a lanzar.
puede responderla cualquiera, el que quiera, el primero que se lance, ¿vale? Nos pregunta Antonio Sánchez, ¿existe alguna plataforma o servicio que facilite a la hora de crear un proyecto como Ironía crear esa vinculación de servicios más eficiente entre servicios en la nube? ¿Alguno quiere responder? Si quieres, yo doy un punto de vista y luego, a ver, yo, por contarlo de otra manera, agradecer a Google y en este caso a Microsoft, a los dos, que los dos hayan pensado que el otro existe. Entonces, eso responde a la pregunta que hacía Antonio. ¿Existe un servicio, un tercer servicio que une a los dos? Mi respuesta sería no. Lo que se han preocupado ambas compañías es de contar con la existencia del otro para que cada una te dé un servicio que permite integrarte con el otro. Que eso para mí es más valioso que exista un tercero que lo haga. Porque en un tercero que lo hace, al final tienes que poner en una mesa de acuerdo a 3. Y si ponernos ya 2 nos cuesta, pues imaginaros 3. Yo creo que ahí la clave está, que se ha mencionado antes, en que esto es un mundo que tiene que ser interoperable, ¿no? O sea, que no vale para nada que yo haga mi castillito y que el castillo funcione muy bien, pero que no hable con nada de las piezas que hay fuera, ¿no? Volviendo a lo de los Legos. Entonces, al final, pues tú cuando te compras el Lego sabes que las piezas todas encajan unas con otras, ¿no? Y vamos a un mundo. De hecho, hay por ahí un juicio abierto por el tema de las APIs, ¿no? Sonará el juicio que tiene Oracle y Google encima de la mesa a día de hoy en Estados Unidos. Y va un poquito de eso, ¿no? De decir, oye, las APIs están aquí y es la forma de que todos podemos hablar unos con otros, ¿no? Y luego, evidentemente, pues hay que trabajar en las integraciones, pero en la medida en la que desarrollemos servicios, entornos, aplicaciones que tienen su interfaz hacia el mundo exterior, que tienen esa API, pues estamos en un mundo interoperable, ¿no? Y eso va a permitir que podamos hablar todos unos con otros. Desde el punto de vista de Crayon, un poco, totalmente de acuerdo contigo, Javier, y con José Antonio, ¿vale? Pues nosotros haceros partícipes de que somos bastante independientes, ¿no? O sea, nosotros trabajamos tanto con Google como con Microsoft, como con Amazon. ¿Y por qué trabajar con diferentes fabricantes? Pues justo por lo que se está mencionando aquí, ¿no? O sea, nosotros somos expertos integradores, conocemos bien las herramientas, conocemos bien la tecnología y ahí un poco es nuestra labor, ¿no? El hacer de nexo de unión entre diferentes fabricantes para conseguir esa integración que estamos mencionando, que sin duda es el camino a seguir. Perdona, Daniel, ibas a decir algo. Nada, pues mira, te iba a poner la bola en el área votando. Lo que iba a decir es que con la promesa de la interoperabilidad, que claramente es lo que nos están dando los clientes y lo que las empresas, especialmente los grandes cloud providers, estamos apostando, siempre habrá un proveedor de servicios que te haga esa integración de servicios. Y lo que no creo, tradicionalmente no ha sido un producto de éxito, es los mega integradores, digamos que como servicio, porque el grado de innovación de los servicios es tan alto que cuando un proveedor te ofrece la integración con unas piezas, esas piezas están obsoletas. Nos está pasando, por ejemplo, con la plataforma de Kubernetes. Creo que hemos adelantado por primera vez AKS, ofrece versiones de Kubernetes más actuales que los inventores de Kubernetes, que es GKS, ¿no? Entonces, siempre estar a la última de todas las piezas para utilizar todas las piezas que veíamos, ¿no? Que es de lo que va este juego, va a hacer que el que saque un juego con las piezas no van a ser nunca las últimas piezas. Y si tú quieres una funcionalidad que está en la última pieza, vas a tener que hablar con Crayon o con algún integrador porque la interoperabilidad te va a asegurar que puedas construirlo. Correcto. Bien, señores, nos hemos pasado un poquito de tiempo. Quiero agradecer a todos vuestra participación, a todos los espectadores, por supuesto a Ironía por contarnos este estupendo caso de éxito junto con Cartagon, a Crayon, que evidentemente nos apoya siempre con su conocimiento experto y su colaboración en proyectos, por supuesto a Microsoft y a Google, porque sin vosotros este proyecto no existiría y no podríamos contar nada de lo que estamos contando, y esto es maravilloso, ¿no? Le habíamos puesto como título Microsoft y Google unidos por ironía, un poco por jugar con la broma del nombre, pero realmente lo pensamos así y nos ha gustado mucho contar con vuestra participación. Quiero agradeceros a todos este ratito y os volveremos a invitar porque la verdad que me ha encantado. Daniel, Javier, Alberto, José Antonio, Pepe, un verdadero placer y despedir ya en el nombre de todo el equipo de Cartagon a todos los asistentes por haber compartido este ratito con nosotros.
Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias a vosotros. Gracias a todos.